Dios les bendiga en este día precioso que nos ha regalado el Señor. Les habla su hermano y amigo Héctor Iván Santiago, copastor junto a mi esposa Milka Rivera en la iglesia Discípulos de Cristo en la ciudad de Deltona, Florida. Somos una comunidad de fe y de amor comprometida a servir con integridad a Dios y al prójimo. Ese mensaje, ese lema, es la realidad que hemos adoptado, ¿verdad? Porque es lo que nos define como gente de Cristo, como un pueblo que ha entendido su llamado e identidad en Él. En lo personal, llevo toda mi vida en la iglesia. Soy hijo de pastor. La mayor parte de mi vida la he pasado en la iglesia desde niño, haciendo diferentes cosas. Ministerio de drama, ministerio de adoración, ya sea dirigiendo cánticos, ya sea tocando batería, que me encanta, haciendo muchas cosas. Trabajé con educación cristiana, ¿verdad? Y en cada paso que tomábamos, ¿verdad? Veíamos cómo el Señor nos iba dando forma, la forma que Él desea. A lo mejor no me sentía empoderado, ¿verdad? Que es el tema que vamos a estar hablando hoy. A lo mejor no me sentía empoderado, pero cuando miramos hacia atrás, le damos hacia atrás a la película, vemos cómo el Señor en su sabiduría nos iba moldeando, ¿verdad? Para darnos la identidad que Él desea que nosotros tengamos, ¿verdad? Y es ser hijos e hijas del Dios Altísimo, gente que despliega su luz, gente que da testimonio de su luz, gente que son sal de la tierra. Así que, aunque somos novatos en el ministerio pastoral, sí tengo que reconocer que no soy nuevo en la iglesia, no soy nuevo en el ministerio de lo que es servir en la iglesia, porque desde pequeñitos nuestros padres, mi papá y mi mamá, pastor reverendo Héctor Santiago y mi mamá Isabel Rolón, nos enseñaron a mí y a mis hermanos amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sabe? Aun cuando a lo mejor mis hermanos y yo no lo entendíamos, pero siempre darle al Señor lo mejor, ponerlo primero. Y pues, a través de nuestra vida hemos visto cómo vivir de esa manera es vivir a los pies de Cristo, es vivir bajo el amparo, ¿verdad? Como dice el Salmo, bajo el amparo del Omnipotente, abrigado bajo sus alas. Y esa ha sido nuestra vida, ¿verdad? Pero cuando comenzamos en el ministerio pastoral, tuvimos que aprender bien lo que quería decir el ser empoderado. El ser empoderado es cuando uno recibe un poder, una autoridad de alguien más, ¿verdad? Cuando uno recibe algo de afuera. En nuestro caso, usted y yo como hijos del Señor, hemos sido empoderados por el Señor. Hemos recibido autoridad y poder por el Señor, ¿verdad? Ese poder que el Espíritu Santo deposita en nuestro corazón, en nuestra vida, para que todo lo que hagamos glorifique y oriente la mirada de la gente hacia el Señor. Eso es bien importante entenderlo cuando en la vida de cristiano, pero bien específicamente cuando uno es pastor, ¿verdad? Entender que lo que uno hace, los logros que uno alcanza, la bendición que recibe la iglesia, no es por lo bueno que uno sea, no es por la habilidad, por el talento, ¿verdad? Que las destrezas que uno pueda tener, sino que ha sido el Señor quien nos ha bendecido en gracia, en misericordia, con todas esas cosas, ¿verdad? Para su gloria, para engrandecimiento de su misión en el mundo, que es reconciliar a la humanidad con Él. Así que cuando pensamos en esa palabra, ¿verdad? Empoderar, el ser empoderados, simplemente es entender que Cristo es quien tiene el poder, que Dios tiene el poder, ¿verdad? Y que toda la autoridad viene de Él mismo, que usted y yo somos
instrumentos. Somos simplemente instrumentos para su gloria. Instrumentos para su gloria. Y ¿sabe qué? No tenga en poco el ser instrumento. No tenga en poco el ser vasija. No tenga en poco el ser barro en las manos del alfarero. Eso no quiere decir que no somos nada, que no tenemos valor. Al contrario, dice la palabra en la primera carta de Pedro que gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad?, para redención de nuestros pecados y por el poder de su resurrección, cuando vence las cadenas de la muerte, ¿verdad?, usted y yo hemos alcanzado misericordia. No por nada que usted hayamos hecho, sino por lo que Él hizo, usted y yo alcanzamos misericordia. Antes, continúa diciendo la palabra, antes no éramos pueblo, pero a través de Jesucristo somos pueblo de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. El mismo Pedro dice que al acercarnos a Él, a Cristo, que es la piedra viva, que es la piedra angular, usted y yo adoptamos su identidad. Y sabe que ya no somos más objetos de la ira de Dios, sino que venimos a hacer varias cosas. Venimos a ser linaje escogido. Venimos a ser real sacerdocio. Nación santa, o sea, separados para Él. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? No sé, para disfrutar de esa bendición solito, ¿verdad? En nuestros hogares. Como yo digo, simplemente embolsillarnos esa bendición y disfrutarlo nosotros mismos. No, mis hermanos y mis hermanas, en este día que me escucha, hemos recibido la bendición de ser uno en Cristo para anunciarlo a todos. Y que así todos ellos, todo el mundo, conozcan la esperanza de vida que existe en aquel que ¿sabe qué hizo? Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos empoderados porque Cristo es quien nos empodera. Cristo es quien nos otorga, ¿verdad?, su autoridad y su poder. Y eso no se nos puede olvidar. Eso no se nos puede olvidar. Y como dice la alabanza, si acaso se nos olvida, si acaso se nos escapa de la mente, ¿verdad?, hay que regresar al madero, donde fue que nos encontramos con el Señor. Pablo, el apóstol Pablo, dice en Efesios que antes estábamos lejos. Capítulo 2 dice que estábamos lejos, sin Dios y sin esperanza. Dice que estábamos muertos en vida, ¿verdad?, como zombies, como unos zombies, ¿verdad?, siendo impulsados por el espíritu que viven los hijos de desobediencia. Óigame, obedeciendo los deseos de la carne. ¿Y qué pasa? Había un muro de enemistad que nos separaba de Dios. Un muro, una pared que no nos permitía disfrutar de las riquezas de su gracia. Pero ahí mismo en ese capítulo 2 hay un verso que dice, pero Dios. Y a mí me encantan los peros de Dios, porque cuando usted y yo creemos que ya no hay esperanza, cuando usted y yo creemos que ya no hay salida, Dios se mete en el asunto. Por eso Pablo dice, pero Dios, porque Él es la alternativa. Él es la fuente que salta para vida eterna. Dios, en su amor inigualable. Amor que no tiene comparación, ¿verdad? Que como dice el cántico, no lo puedo entender, pero Él me ama. No lo comprendo, pero Él me cubrirá. Me encanta cantar, y más cantar acerca del amor de Cristo. Ese amor, ¿verdad?, que no tiene comparación, nos dio vida junto con Cristo para ser embajadores de su gracia y esperanza. Hermanos y hermanas que me ven en este video, que me ve a través de este medio, hemos sido empoderados para bendición y salvación del mundo. Hemos recibido un regalo, no para quedarnos nosotros solitos,
sino para compartirlo con la humanidad completa. Un mundo que, como podemos ver en las noticias, como podemos ver en estos últimos meses, un mundo que está confundido, un mundo que está perdido, un mundo que no tiene un norte, que ha perdido su norte. Así que usted y yo tenemos esa encomienda, hemos sido empoderados. El Señor ha entregado esa encomienda en nosotros para que usted y yo completemos esa misión, ¿verdad?, de reconciliar al mundo con Él. Y Efesios 2:10 nos habla de esa identidad que tenemos en Él. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Yo entiendo que estamos en el tiempo oportuno, en el tiempo oportuno de que usted y yo ejerzamos ese empoderamiento, de que usted y yo ejerzamos esa autoridad que ha sido otorgada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestras vidas, para que no cerremos nuestra boca, para que no cerremos nuestra boca ante la injusticia, para que no cerremos nuestra boca ante todo lo que se está dando, un mundo que anuncia mentiras, un mundo que anuncia desinformación, un mundo donde los gobernantes no están sometidos ante los pies de Cristo. El Señor nos llama en este día para un tiempo específico a ser gente que son empoderados por Él, gente que son hechura de Él, creación de Él para buenas obras. Gracias en este día por prestarnos estos minutos y les bendecimos en el nombre del Señor, quien nos empodera, quien nos llena de su amor, quien nos llena de las riquezas de su gracia. Dios les bendiga y adelante en el Señor siempre.